Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, apreciados estudiantes. Es para mí un honor y un placer estar nuevamente como con ustedes en este 2023 y poder lógicamente llevar y orientar el proceso de práctica. Con respecto a el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, sobre todo para los chicos que están realizando las prácticas sociales, prácticas empresariales, que son de contrato de aprendizaje, y los de homologación, que son los tres modalidades de práctica que llevan a realizar un plan de mejora dentro de la empresa donde se encuentran realizando estas, ¿cierto? Con respecto a esto, hoy vamos a mirar qué tiene ese plan de mejora, ¿cierto? Cómo lo debemos de enfocar y sobre todo recordarles que este se debe de estar ejecutando, mejor dicho, iniciando como tal a los 2 meses de haber ingresado a realizar las prácticas. Esto significa que lógicamente ustedes por ese tiempo van a ir analizando como cuáles son esas situaciones que pueden innovar dentro de su puesto de trabajo. No es una tarea extra, no, es algo que ustedes como tal aportan a la empresa de manera relevante dentro de las actividades que vienen desarrollando con ella, ¿cierto? Entonces, teniendo como en cuenta esto, ustedes deben de mirar con su jefe inmediato cuáles serían como las mejores estrategias, sea a través de un formulario, sea la mejora de un archivo, digitalizarlo, organizar órdenes de facturación, en fin. Todo esto, todas las ideas que ustedes consideren innovadoras dentro de su labor y que van a mejorar de una manera productiva y efectiva la labor desempeñada, eso yo sé que va a hacer un boom, va a generar mayor confianza en ustedes dentro de las mismas empresas y por ende va a generar también, digamos, una posibilidad de que ustedes también continúen en esta empresa posterior a que finalice. Esto también es un llamado como al hecho de ese sentido de pertenencia por lo que están haciendo, a esa creatividad e imaginación y esa capacidad de innovar, de llevar lo que ustedes están haciendo a un nivel mucho más alto, ¿cierto? No de quedarnos todo el tiempo de una forma mecánica realizando las actividades, sino de poder ampliar esas estrategias. Entonces, teniendo como en cuenta esto, vamos a realizar la explicación del plan de mejora. Lo primero es que ustedes sepan dónde lo pueden encontrar. Ustedes cuando vayan a sustentar su plan de mejora, lo deben de sustentar entregándome de manera digital, o sea, el correo electrónico prácticas@asdi.edu.co los siguientes 4 documentos. ¿Dónde los encontramos? Vamos a ingresar a asdi.edu.co, o sea, nuestra página web, ¿cierto? Y luego nos vamos a ir a la parte inferior, ¿cierto? Hasta la parte final de esa página vamos a encontrar el link de estudiantes y dentro de estudiantes requisitos de grado. Vamos a dar clic allí. Inmediatamente les debe aparecer la página de requisitos de grado donde van a encontrar uno, en la guía del plan de mejora, ¿cierto? También van a encontrar la aprobación del plan de mejora que lo deben de hacer, lo deben aprobar con la persona que está encargada de ustedes, con su jefe inmediato. Deben de firmarlo físicamente y luego escanearlo. Perfecto. Posteriormente van a utilizar también el uso de propiedad intelectual. Ese sí lo hacemos en el tiempo que me van a entregar, también lo firman a mano o con firma no digitalizada, sino con una firma digital, o sea, deben de escanear su firma y ponerla ahí encima del documento, si lo van a hacer de esa manera, o lo imprimen y luego escanean, listo. Ese es el uso de propiedad intelectual que nos permite al Politécnico ASDI, lógicamente, tener sus trabajos al momento de finalización y que posteriormente no se genere pues como ninguna demanda por manejo pues como de datos. Y
Además, vamos a tener también la plantilla de sustentación del plan de mejora, que es la plantilla que ustedes van a utilizar para entregarme a mí ese plan de mejora que ustedes van a ejecutar dentro de las empresas. Algo muy importante que no se nos puede olvidar, y es que el plan de mejora tiene que ser ejecutado, porque en la sustentación ustedes me deben de presentar un análisis de datos o un análisis de ese proceso que llevaron, indicándome cuál fue la productividad y efectividad de en la empresa, ¿cierto? Cómo cambió ese proceso, cómo transformó, digamos, como todo la sistematización de algún proceso que se venía generando en la empresa y que no era muy efectivo. Perfecto, entonces es muy importante que tengan eso claro. No vean esto como algo muy complejo, al contrario, es muy sencillo, son cosas que ustedes hacen en el día a día, solo que esas cosas ya van a empezar a plasmarlas, y esto nos lleva también a tener, primero que todo, como un orden en esas cosas que nosotros hacemos y que a veces pensamos que no son tan relevantes, pero que sí se vuelven relevantes dentro de una empresa. ¿Listo? Bueno, entonces estos son los documentos. Me voy a enfocar hoy específicamente en la plantilla para la sustentación y en el plan, como tal la guía del plan de mejora. ¿Listo? Entonces vamos a abrir la guía del plan de mejora. Cuando ustedes abren la guía del plan de mejora, les sale este formato. Este es el formato que en este momento tenemos, donde ustedes van a colocar el nombre del estudiante, la carrera, el año, en fin. Miren que este formático es muy sencillo, inclusive se cambió con la idea de que sea un informe ejecutivo, que sean cosas concretas lo que vamos a montar allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener? Me voy a basar en uno que ya realizó uno de los estudiantes. Entonces, vamos a mirar exactamente este que tenemos acá, ¿cierto? Como pueden observar, acá ya tenemos como todos los datos montados, y también este es otro. Voy a tener dos ejemplos, bien, para que ustedes vayan observando. ¿Qué tenemos que ir colocando? ¿Qué es la identificación? Es lo que es prácticamente cómo yo voy a identificar ese proceso que yo voy a realizar. Por ejemplo, acá la compañera lo colocó como formulario para el control y manejo en el tiempo y logística por parte de Avianca, encargo dirigido a invocar SAS. ¿Listo? Es así lo llamó esa persona. Otra persona puede llamarlo gestión para el control y manejo en el tiempo y la logística en invocar. Perfecto. Se me va a entender, cada quien, según lo que vaya a realizar, va a ubicar ahí en esa identificación del plan. Prácticamente es como se va a llamar. Recuerden que de acá sale prácticamente ese objetivo general que yo voy a tener dentro de este plan de mejora. La segunda sería el proceso que afecta dentro de la empresa. En este caso, tendríamos que ir observando cómo qué está afectando esa situación, el no realizar un formulario, el no tener un archivo organizado, el no contar, digamos, con ciertas estrategias para atención al cliente, en fin, depende de lo que ustedes vayan a elegir. Entonces acá ustedes van a decir, bueno, ¿qué áreas está afectando? Es que está afectando el área de gestión humana, es que está afectando el área de producción, es que está afectando, o sea, eso que usted va a hacer, porque hay un problema, ese problema que existe, ¿a qué áreas está afectando? Perfecto. Es algo muy conciso, muy claro. Bueno, otro que tenemos acá es cómo detectamos ese plan de mejora. Esta persona, por ejemplo, lo detectó a través de un análisis. Otra persona puede ser que se haya evidenciado en una auditoría, sea interna o en una auditoría externa, ¿cierto? O en una revisión interna por parte del jefe inmediato. ¿Me voy a entender? O también se puede hacer a través de una observación del proceso. Entonces, ustedes ahí van a decir cómo detectaron esa situación, problema que ustedes evidencian dentro de la empresa. Eso es muy importante. La otra es el tipo de acción. Hay tres tipos de acciones.
una acción preventiva, una acción correctiva y una acción de mejora. Ustedes van a elegir, inclusive acá hay una lista de elección donde ustedes eligen si es de mejora, preventiva o correctiva. ¿Qué es una acción preventiva? Una acción preventiva es que esa acción esa mejora que usted va a hacer va a prevenir una situación que se puede generar posteriormente, ¿cierto? Pero que todavía no ha sucedido o que no ha generado ninguna situación precaria. La correctiva es que hay una situación, ¿cierto?, precaria a raíz de algo que no se ha mejorado, y lo que vamos a hacer es a corregir y a mejorar eso. O sea, que el plan de mejora suyo va a ser la aplicación de una estrategia que mejore correctivamente esa situación precaria que se está presentando. Y la mejora es algo que se está dando, se está cumpliendo, se está haciendo de manera correcta según lo que se indica, pero que se le puede anexar algo más, mejorando así el proceso, ¿cierto? Entonces, ya dependiendo de lo que les acabo de decir, ustedes mirarán cuál tipo de acción es esta. Bueno, ahora vamos a lo bueno, y vamos a la redacción, porque acá vamos a describir como tal el problema. Lo primero que tenemos que hacer es definir, así como hace la compañera inicialmente, como que esa Bianca, o sea, o la empresa, ¿qué hace esa empresa? Para la persona que lo lea, independiente de quién sea, así tenga conocimiento de la empresa o no, sea para ellos claro cuál es la empresa en la que ustedes están, ¿cierto? Posteriormente, entonces, ustedes van a identificar y van a expresar cuál es la situación que se está presentando y qué es lo que está afectando esa situación. Cuál es el problema que se está generando con esa situación que se está presentando. Perfecto. Entonces, es muy importante que tengan esa claridad, identificación del contexto y posteriormente identificación del problema. Bien. Y qué lo está generando. Perfecto. Bueno, posteriormente nos vamos para el análisis de causas. Ese análisis de causas es una, digamos, matriz que se hace, que es enfocada a generar 5 por qué. Pero la norma de esos 5 por qué también dice que puede ser que no se generen los 5 por qué, sino que con 3 yo ya pueda resolver o mirar cuál es la causa raíz de ese problema que se está presentando. Para eso sirve este análisis de causas de los 5 por qué. Y es que yo con esto voy a analizar, voy a comprender, ¿cierto?, por qué la situación que se está presentando de manera raíz, o sea, cuál es esa causa raíz de esto. Es lo mismo que hacer la espina de pescado, que el árbol de problemas, es lo mismo, solo que lo vamos a hacer con la metodología de los 5 por qué. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá inicialmente lo que ella indica es que en el área de logística se estaba generando algunos inconvenientes porque las cargas que salían no estaban saliendo en el tiempo correspondiente. Y esto estaba haciendo que a Bianca o la empresa tuviese que pagar como unas multas porque no habían ciertos productos y ciertas cargas que no se estaban enviando en el tiempo que era. Entonces, ¿ella qué hizo? Digamos que no fue un proyecto de gran impacto, pero no fue un proyecto, o sea, fue un proyecto, digamos, fácilmente de aplicar. Entonces, en este caso, lo que ella hizo fue un formulario para poder mejorar esa situación. Entonces, viendo esa situación, problema, ella empezó a mirar los por qué. El primer por qué que ella hace, recuerden que estos por qué acá son separados porque es una pregunta. ¿Por qué no funcionó? Muy importante tener en cuenta la ortografía. Eso es algo que yo observo lógicamente y especialmente cuando ustedes están sustentando. ¿Listo? Entonces, y que haya también coherencia. ¿Por qué no funcionó el informe que enviaba Invocar anteriormente? Porque Invocar S.A. no cumplía con los tiempos y vehículos diarios, ¿cierto? Lamentablemente mandaba un informe, pero no se estaba utilizando para verificar que realmente sí estuviera saliendo la carga. ¿Por qué Invocar
SAS no cumple con los tiempos que ellos establecen porque no hay una buena comunicación al interior de Invocar. ¿Vieron acá? O sea, miren que cada respuesta me lleva a la otra pregunta y ahí se da otra respuesta y esa respuesta me lleva a la otra pregunta. Por ejemplo, ¿por qué afecta a los clientes? Porque al no tener información completa y verídica no conocen el estado de su mercancía. Entonces mira qué tan importante esa coherencia en lo que ustedes coloquen allí. Teniendo en cuenta esto, pues ella evidenció que lo que había que hacer era implementar con estas situaciones que se generaban era para una buena comunicación, porque uno de los grandes problemas fue la comunicación, como ella lo expuso en el momento. Ella implementó, ¿cierto?, como una herramienta tecnológica o a nivel del sistema y a nivel físico, ¿cierto?, para poder llevar como ese inventario de cada día con respecto a lo que se tenía que cargar y que no se generaran posteriormente multas frente al no cumplimiento de esta solicitud. Entonces acá dice, ¿qué resuelve y qué mejora y qué previene ese proyecto o ese plan de acción que se va a implementar? Entonces, el plan de acción que se va a implementar, la implementación de este proyecto se basa en la necesidad de crear una herramienta que controle el desempeño de Invocar, puesto que permitirá a Bianca a cargo contar con un informe diario sobre los vehículos para el manejo sobre la empresa transportadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, ella me está diciendo acá que va a generar un informe a través, ¿cierto?, de un formulario, que es muy importante ampliarlo ahí. Acá no está, entonces es muy importante ampliarlo a través de un formulario, porque ¿qué es lo que vas a hacer? Un formulario, ¿para qué? Para mejorar un informe, ¿cierto? Esa es la mejora. ¿Y qué previene? Previene, lógicamente, que no haya es vital la importancia de contar con eso, ya que contrarresta sanciones por parte de las autoridades, ¿cierto?, aduaneras, permitiendo un flujo de información más correcto, más real, ¿cierto?, y pertinente para el momento. Además, pues no va a mantener lógicamente su estatus con respecto a ser una empresa organizada y efectiva en sus envíos. Entonces, en este caso sí es muy importante tener presente como eso. Ahora, algo muy sencillo. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de acción que yo voy a implementar? ¿Cierto? Y cuando acá me habla de ese ciclo PHVA, está hablando, bueno, de cómo, lógicamente, qué es lo que yo debo de hacer, ¿cierto? ¿Qué voy a planear? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo voy a estar verificando y cómo voy a actuar frente a eso? Entonces ustedes me lo pueden hacer de varias formas, generando o desglosando cada uno de ellos, ¿cierto? O sencillamente creando un objetivo como general de lo que usted quiere. En este caso, ¿ella qué va a hacer? Crear un formulario. Y mire que esto tiene mucho que ver con esta identificación. ¿Qué va a hacer ella? Un formulario para. Entonces acá, recuerden que este siempre va en verbo en infinitivo. Siempre un objetivo empieza en un verbo en infinitivo para que lo tengamos presente. Perfecto. Es muy importante esto. Bueno. Bueno, entonces teniendo como en cuenta eso, sí es muy importante que ustedes verifiquen siempre que esté en un verbo en infinitivo, ¿listo? Para que de pronto no se nos vaya a presentar algún inconveniente. Y además porque con eso ustedes están diciendo que qué es lo que van a hacer, a crear, desarrollar, mejorar, potenciar, van a implementar, ¿cierto? Bueno, entonces acá dice crear un formulario que permita observar el desempeño de Invocar y de esta manera sus resultados generen unas estadísticas reales por día, ¿cierto?, del manejo y control de los despachos. Eso es lo que realmente se va a hacer. Aquí se habla de un responsable. Ese responsable es usted y el jefe, porque es quien lo está guiando en ese proceso. ¿Listo? Fecha de ejecución, desde el momento, acá debe colocar las dos fechas. Desde el momento en que ustedes empiezan a hacer su proyecto o su plan de mejora, hasta el momento en que usted finaliza, lógicamente, ese proceso, para que lo tengan presente.
Y acá donde dice unidad de medida, la unidad de medida es lo que usted le va a entregar a la empresa. Entonces, que si usted va a hacer un formulario, esa es la entrega que usted va a hacer. Que si usted va a hacer, me disculpan por favor, que si usted va a hacer una base de datos, usted entonces entrega una base de datos digital y física. Depende de lo que usted vaya a hacer. Que usted va a entregar una página web, entonces la unidad de medida suya es la página web, porque eso es lo que usted le va a entregar a la empresa. Entonces yo creo que eso queda muy claro. En el archivo inicial, la niña que presentó este proyecto, acá le faltó esa parte, dice cantidad propuesta. Si usted va a hacer una sola página web, entonces es una. Si usted va a hacer un solo formulario, es uno. Si usted va a hacer 5, entonces pone 5. Si usted va a hacer cuatro formularios o 4 formatos, usted coloca la cantidad de lo que usted va a entregar a la empresa. Entonces yo creo que eso quede muy claro. Miren que es algo muy sencillo, muy claro, para que lo tengan presente. Este mismo archivo tiene un cronograma. Entonces, este cronograma tiene acciones, que son los objetivos específicos, actividades, fechas, ejecución y cumplimiento. Acá podemos observar el de ella. Acá está el cronograma. En este cronograma, ¿ya qué hizo? Entonces, ustedes tienen que sentarse y pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? O ese problema se presentó y empecé a hacerlo, ¿yo qué empecé a hacer inicialmente? Ella inicialmente, ¿qué hizo? Recopilar la información a partir de la consulta de expertos, ¿cierto? Cuando hace esta recopilación, la actividad a desarrollar, mire que ella empieza con recopilar, ¿cierto? Un verbo en infinitivo, porque recuerden que son acciones, o sea, objetivos específicos. Acá me van a colocar son las actividades que hacen para poder recopilar en este caso esa información, ¿cierto? En este caso, ¿ella qué hizo? Entrevistas. ¿A quién le faltó aquí ampliar? Entrevistas a expertos, ¿cierto? En el proceso. Entonces, ¿quiénes eran esos expertos? Las mismas personas que los analistas, los que trabajaban allí. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. Perfecto. Entrevistar al menos, entonces, ¿cuál es la meta? Que se pueda entrevistar. Ella tiene una meta durante ese proceso y es entrevistar al menos un experto cada 15 días. Entonces, ustedes, según la meta que tengan con respecto a esa acción, ustedes la van a colocar ahí. Fecha de ejecución, en el momento que está haciendo esa actividad, ¿cierto? En el momento que las vaya a hacer. Y acá en el cumplimiento, mire lo que dicen ahí, siempre debe decirnos en porcentaje cuál fue el cumplimiento de esa acción que quiere implementar, ¿cierto? Y justifíquelo. ¿Por qué considera que fue un 80, un 50, un 100? Y ahí lo tiene que justificar. En este caso para ella fue un 100, porque con esto se revisan estrategias para aplicar la estrategia o para aplicar nuevas, digamos, formas, ¿cierto?, de comunicación en este caso, nuevas formas de comunicación. Aquí lo cambio porque recuerden que tiene que ser muy coherente ese escrito que hagan, ¿cierto? Seguramente en el momento que ella expuso y sustentó se le informó, pero ustedes recuerden que tienen que tenerlo en cuenta. Y así sucesivamente hacen 3 acciones que ustedes hayan ejecutado en el momento de darse cuenta y de empezar a ejecutar el plan de mejora dentro de la empresa. ¿Cuáles fueron esas 3 acciones que ustedes hicieron principalmente? Profe, nada más 3 y yo tuve 4. Pueden hacer las 4, no hay ningún problema. Se deja un rating, digámoslo ahí, de 3 para que ustedes de pronto no se enreden mucho, sea, digamos, concreto y sea rápido. Todo esto debe generar un análisis de datos, chicos, un análisis de datos. Inclusive ella lo colocó acá y nos informó cómo impactó el proyecto dentro de la empresa, ¿cierto? Ella me indicaba a mí que las aduanas generan unas sanciones por no llegar a tiempo todos estos envíos que se hacen. Entonces, teniendo en cuenta esto, la empresa en otros momentos tenía, digamos, muchas sanciones y con eso ella logró disminuir esas sanciones y ese es el análisis que ella hace acá. Por ejemplo, acá nos indica que en febrero y marzo, que es el negrito, la barra negra, abril y mayo, que es la barra naranja, y junio y julio, que es la barra amarilla.
Nos indica que en esta época el desempeño, ¿cierto?, de Invocar en febrero y marzo fue del 18%, en abril y mayo del 42%, en junio y julio del 78%, ¿cierto? ¿Por qué el desempeño? Porque ya la ejecución de la cantidad de envíos que tenían que hacer se estaba haciendo ya en un 78%. Una gran cantidad, considerando el mes de febrero y el mes de abril, que solo alcanzaron el 18% y el 42%. Eso significa que estaban generando muchísimas sanciones y multas de estos envíos. Eso es económicamente no tan eficiente, ¿cierto? Y también a nivel humano. Entonces, otra de las cosas que ella analizó fue el servicio al cliente, que no se estaba cumpliendo. Entonces no se le estaba generando o sea, lo que demandaba el cliente y lo que se le estaba prometiendo no se le estaba cumpliendo. Entonces ella colocó en porcentajes cuánto se cumplió en cada bimestre, ¿cierto? Igualmente el cumplimiento en la entrega, inicialmente era de un 12%. Con esto que ella implementó, empezó a generarse un cumplimiento del 51%. Y las sanciones aduaneras disminuyeron. En febrero, marzo era del 67%, en el otro bimestre del 45%, y el último bimestre donde ella implementó su proyecto fue del 23%. Y así sucesivamente. Se siguió implementando esto, mejorando día a día todo el proceso. Esto que yo les estoy diciendo es lo que ustedes deben demostrarme acá en las diapositivas, ¿cierto? Generando ese mismo impacto. Ella lo presentó así y me fue indicando e informando. Este es el análisis de datos que se debe de hacer en la presentación. Hay una cosa muy importante, ella hizo esta presentación, pero recuerden que las diapositivas no son para llenar de texto, son, digamos, una ayuda que nos permite a nosotros mostrar lo que hicimos y que no se nos olviden ciertos, digamos, temas o ciertos conceptos importantes dentro del proceso, pero no es para diligenciarlas de esta manera. Acá no me tienen que colocar todo esto que colocaron allá en Excel, tengan eso presente. No, ustedes en la diapositiva lo van a transformar para poder dar una buena sustentación, porque ustedes lo deben de exponer. Entonces, en este caso, ustedes lo que hacen, lógicamente, es así como esta otra estudiante que lo hizo de esta manera, que me pareció muy práctico, ¿cierto? Entonces, bueno, inicialmente empezó informando, miren que una diapositiva normalmente tiene su título, de qué se trata, tiene la imagen y ya, ¿cierto? Tiene que ser impactante, tiene que ser limpia, tiene que permitir a la persona que está allí no enfocarse a la lectura de ella, sino en la persona que expone la actividad. Perfecto. Miren esta otra, ya ella posteriormente mira que uno de los puntos es la formulación del problema, acá está especificado, y ella no escribió todo el problema, sino que colocó palabras o conceptos claves: ubicación de archivos, seguridad de los documentos, respaldo de información, ¿cierto? Esta diapositiva no es de la niña que estábamos viendo lo de Excel, sino de otra, porque la compañera de lo de Avianca escribió mucho y la idea no es esa. Perfecto, yo quiero que eso quede claro. La otra es, miren, por ejemplo, acá colocó las causas, no colocó los 5 por qué completos, no hay necesidad, ya colóqueme aquí cuáles fueron las causas que usted evidenció en esos 5 por qué. Ella, por ejemplo, colocó 4 porque nada más necesitó 4. Entonces, una de las que vio fue la dificultad en la búsqueda de ubicación de información, que no hay un procedimiento de gestión documental, que que la empresa no lo ve como prioridad y que existen áreas con funciones de más demanda, o sea, que la demanda en las diferentes funciones de algunos cargos hacen que esto no lo evidencien. Entonces ella a raíz de esto ya implementó el plan de mejora. Entonces mire, acá por ejemplo dice que qué resuelve esta situación. Entonces acá ella hace, ¿cierto?,
les voy a mostrar, hace como un Smart Art, de manera que muestra de una forma un poco más elegante, más creativa, más llamativa, ¿cierto? Que es acá por insertar, Smart Art, ¿cierto? Tienen todos estos formatos que ustedes pueden utilizar. Entonces así hace de una manera más atractiva la presentación de cada uno de los puntos. Entonces quería pues como mostrarles, acá sí implemento el cronograma, eso sí lo copian y lo pegan según lo que tengan allá aquí o ya como ustedes quieran también presentarlo, porque otros chicos han tenido la creatividad de presentarlo de manera diferente. Ya luego son los anexos, que es lo que ustedes me muestran de lo que hicieron en cada una de las empresas, ¿cierto? Y finalmente terminamos con esto y el análisis de datos que ustedes también lo pudieron ver acá, que en este caso la compañera sí lo hizo muy bien. Miren, por ejemplo, acá ella también implementó esto, ¿cierto? Para que lo hagan un poquito más creativo. Y ya luego ella hizo el cronograma y luego del cronograma se fue directamente a hacer el análisis de datos, que esto es lo que les da una de las notas de la sustentación, de la sustentación del plan de mejora. Bueno, chicos, yo creo que con esto hemos terminado más o menos como la explicación de cómo hacer ese plan de mejora. Tengan en cuenta entonces cómo bajan la información. Voy a estar realizando un día a la semana a partir de la segunda semana de febrero. Asesorías una vez a la semana de 6 a 7 de la noche de manera virtual en nuestra, acá mismo donde dice, donde estuvimos mirando lo de la página web, al final en estudiantes va a aparecer el link para que ustedes ingresen a la conferencia por Meet. Van a estar averiguando, por favor, en esa primera semana de febrero, cuándo lo vamos a hacer, porque va a ser una vez a la semana. Tentativamente en ese momento estamos pensando del día miércoles, sea miércoles o jueves de 6 a 7. Entonces ahí va a estar el link para que estén súper pendientes. Allí me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran para poder finalizar como con este proceso. Bueno, a todos muchas gracias, de verdad que para mí es un placer poder tenerlos el día de hoy y que hayan podido aclarar un poco más todo lo que tiene que ver con el plan de mejora. Mil gracias a todos, hasta luego.